¿Odiamos suficiente a los periodistas? En la disputa increyendo que Milei tiene con los medios de comunicación, desde hace algunas semanas el presidente viene difundiendo la idea de que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Se trata de una frase que la utilizan frecuentemente los trampistas, hace ya muchos años, los cuales, esto creo que cabe aclararlo y es justo, tuvieron y tienen que lidiar contra una prensa que es mucho más opositora que la prensa a la que se enfrenta Milei, ¿no? La referencia a Trump, a su vez, viene al caso porque digamos, el encono contra el periodismo está presente en referentes de lo que para nosotros es un ejemplo de populismo de derecha y también de lo que se conoce ahora como fuentes neoreaccionarias, o categorías similares. Estoy pensando en Murray Rothbard, estoy pensando en Steve Bannon, en Curtis Yarvin, bueno, todos referencias que alguna vez hemos conversado aquí en este espacio, ¿no? A ver, para decirlo en términos digamos, del debate argentino, qué es lo que piensan estos referentes. Los periodistas serían parte de la casta. Y entonces serían, en tanto tal, en todo caso, serían un engranaje, digamos, esencial del poder real, que impone condiciones al poder formal, que es el único elegido por la vía democrática. Ese sería seguramente uno de los argumentos que utilizaría Milei. Bueno, a mí me eligió la gente, a estos periodistas, no. Dicho esto, o con todo, para ser más precisos, en realidad, si ustedes rastrean un poco las declaraciones de Milei, se habla indistintamente, o se hace una crítica indistintamente a periodistas en general y a periodistas ensobrados, ¿no? Se habla indistintamente de las dos categorías, por llamarlo de alguna manera también. Lo cual, obviamente, comportaría una tensión. Ya quedaría a entender que, a ver, si fueran los periodistas ensobrados el problema, entonces el problema es una parte del periodismo y no el periodismo en general. Habría que en todo caso decir, odiamos lo suficiente a los periodistas ensobrados. Sí, creo que se entiende. A su vez, si uno se posiciona o si uno hace foco en las acciones de Milei, pareciera como que el presidente está más cómodo en esta idea de atacar a los periodistas ensobrados y solamente una parte del periodismo. ¿Por qué? ¿O de dónde deduzco esto? Bueno, porque da entrevistas a un selecto grupo de periodistas, los cuales, entonces, bueno, deberíamos sospechar que son no ensobrados. Si bien a su vez es cierto que son tan poquitos que, bueno, evidentemente parecen ser una excepción, estos presuntamente no ensobrados. Asimismo, se da que los periodistas presuntamente no ensobrados son los que coinciden ideológicamente con el presidente, o los que, no diría, al menos, no lo incomodan con el sano ejercicio de la repregunta, de lo cual se seguiría que el ensobramiento, si se me permite el término, pareciera funcionar en realidad como una categoría ideológica antes que moral. Es decir, son ensobrados los que no piensan como yo. Son ensobrados los que no piensan como yo. El problema, claro, está que el presidente, o en el presidente, uno podría decir, las diferencias ideológicas muchas veces se confunden con diferencias morales. Dicho esto, y a favor de Milei ahora, en todo caso, cabe mencionar que por lo pronto no hay ninguna novedad. A ver, pensemos, sino en esta idea desde hace algunos años, que todavía aparece de vez en cuando, nadie es kirchnerista gratis. Nadie es kirchnerista gratis. Algo que a su vez luego los kirchneristas han utilizado contra los no kirchneristas, ¿no? Los cuales serían o venales, corruptos también, comprados, lo que fuera, o en el mejor de los casos simplemente unos idiotas manipulables, la gente estúpida que vota mal. Los republicanos, pero sobre todo los periodistas,
afirman que el ataque contra ellos es propio de los populistas y con ello agrupan, claro, meten en el mismo paquete mileísmo y kirchnerismo, digamos, como dos distintas formas del populismo que atacó periodistas. Yo creo que no le falta razón en su caracterización del populismo, ¿sí? Más allá de que, claro, en esa indiferenciación, que es una indiferenciación y una maniquea, digamos, ¿no? Se manejan, como siempre, de forma corporativa. Es que, ustedes se acordarán, si contra Menem estábamos mejor, y contra Cristina estábamos incómodos porque nos corrían por izquierda, bueno, contra Milei estamos mejor que nunca porque somos víctimas del el más malo del mundo, el incorrecto perfecto, el puteador y discriminador de las agendas minoritarias que el buenismo debe defender. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Ahora bien, todos sabemos que el análisis de los medios y del periodismo, si quieren, abandona, por lo menos en Argentina estoy hablando, claro, abandona los claustros universitarios y se transforma en un tema de la agenda pública en un momento muy particular de la Argentina, que es el conflicto con las patronales del campo, ¿no? Y en ese sentido, creo que debo decirlo, el programa de televisión 678 funcionó como un símbolo y una nave insignia digamos, de esa disputa y de esa agenda que se daba, o de ese foco que se ponía en los medios, en el análisis de los mismos. La verdad es que no es este el espacio para discutir el programa, no es algo que me interesa hacer, por cierto. Si bien yo creo que cabe mencionar que los intentos de reducir 678 a emblema del periodismo oficialista, creo que no buscan otra cosa que pasar por alto lo que resultaba indigerible para el establishment periodístico. Te lo digo en otras palabras. O sea, el diferencial de 678 no fue su evidente y nunca ocultado kirchnerismo. A ver, al fin de cuentas, programas oficialistas hubo, hay y habrá, sino el hecho de haber mostrado los hilos del entramado de poder del cual forma parte el periodismo. Aún si no te gusta el programa, creo que si no te gustaba el programa, creo que eso hay que aceptarlo, ¿no? A ver, a veces lo hizo mejor, a veces lo hizo peor, yo estoy hablando de 678, ¿no? A veces con repeticiones excesivas, a veces con maniqueísmos, sin duda, pero no hubo otro dispositivo comunicacional que diera en el punto de flotación del periodismo como lo hizo 678. Desde la existencia, entonces podríamos decir, de ese programa, nada volvió a ser igual para los periodistas y la estigmatización, así se dice, consecuente sobre esa experiencia televisiva, que cayó sobre esa experiencia televisiva y sobre quienes la realizaron, es proporcional, claro, al daño infligido. ¿Contra quién? ¿Contra quién ese daño? Bueno, claro, contra una verdadera casta de presuntos intermediarios entre la realidad y la audiencia que presumían de neutralidad y objetividad, sea por ingenuos, sea por cínicos. Ahora, algo puedo dar fe de esto, creo. Incluso al interior de 678, el debate se mantuvo abierto. Creo que los televidentes se dieron cuenta de eso, y si no, viene al caso retomarlo. ¿A qué me refiero? Se los digo de manera muy, muy esquemática, estoy siendo injusto, ahora un poco más complejo, pero vamos a decirlo así. Había una mitad del panel que creía que el periodismo podía salvarse, que había una forma correcta de hacer periodismo. Obviamente esa forma correcta de hacer periodismo era distinta a la forma de la corpo, en los términos 678ianos, ¿sí? De esta perspectiva, entonces, se seguía que los Berbisquis eran buenos y los Lanatas eran malos.
Esa era una mitad. Y la otra mitad del panel, por su parte, iba por momentos algo más allá para poner en tela de juicio el lugar del periodismo en general, ¿no? Como evitando esta idea de no, los buenos y los malos. A esto, creo yo, debemos agregar que, lamentablemente, en el barullo de aquel debate y en el fragor de una disputa pública diaria, acabó imponiéndose, probablemente, me atrevería a decir, a costa de lo que pensaba todo el panel, o casi todo el panel, la idea de que el buen periodismo era el periodismo militante. Se acabó imponiendo eso. Y por si esto no alcanzara, entre los propios que no entendían y los ajenos que tergiversaban, por vivos o por tontos, no importa, se instaló que el periodismo militante era aquel que militaba la causa correcta, y que en tanto tal, entonces, frente a una realidad incómoda, debía sacrificar la verdad en pos del beneficio de la facción. Esa fue la idea de la definición de periodismo militante que se instaló. Yo creo que no es falso que buena parte de la militancia lo pensara así, pero hay que decirlo, como definición de periodismo es una mierda. Es una mierda. No sé quién puede defender eso. O sea, recuerdo en aquel momento haberlo escrito. Mostrar que todo periodista habla desde determinado lugar, con sus intereses, su ideología, etc., no puede derivar en que el periodismo se reduzca a comunicar la realidad que nos conviene. No, de una cosa no se sigue de la otra. ¿Sí? Es más, el hecho de que la neutralidad o la objetividad sean, por definición, inalcanzables, naturalmente desde mi punto de vista, tampoco indica que debamos renunciar a ellas. No necesariamente hay que renunciar a las cosas que no se pueden alcanzar, ¿no? Y aún pidiendo disculpas por la segunda autorreferencia, sigo creyendo, si ustedes rastrean, o capaz que se acuerdan, si me escucharon o me leyeron hace unos años, yo sigo creyendo que la mejor figura para describir la labor del periodista es la del famoso mito de Sísifo. ¿Se acuerdan que Sísifo era aquel condenado a llevar una piedra pesada hasta la cima de la montaña, sabiendo que antes de llegar esa piedra se le iba a caer? Así, a ver, sería la moraleja, si quieren, digamos, el aprendizaje de ese mito es que la condena de Sísifo, finalmente, no es el esfuerzo, digamos, de llevar la piedra gigante, es la conciencia del esfuerzo inútil, ¿sí? Por alcanzar esa cima que para mí representa la objetividad o la neutralidad. Pero eso no debe suponer nunca una renuncia a intentar acercarse a ella. Por eso me parece que el mito es bárbaro. Ahí aparece como una condena. Él está obligado a intentar llegar. Y debería funcionar así el periodismo. Estamos obligados a intentar llegar. Pero se va a caer. No vamos a alcanzar la cima. No. Se va a caer la piedra. Bueno, va a haber que volver a subir. Una y otra vez. Ahora bien, yo les comentaba que una mitad del panel hacía énfasis en el periodismo en general, advirtiendo que la división de buenos y malos era al menos problemática. Allí aparecía, desde mi punto de vista, una discusión más interesante y que apuntaba a otro de los estandartes del periodismo, que esto es, su rol como presuntos gendarmes y mediadores necesarios para la buena salud de la República Democrática. Entonces, sin periodismo no hay democracia, esas cosas. Creo que en ese punto el debate se hace más profundo porque lo que se exponía es que había en el periodismo una pretensión de representación que disputaba con la representación de la política, como gente que pretende representar y se disputa el mismo espacio. El periodista así no solo representaría y contaría la realidad tal cual es, sino, digamos, en este caso, siendo solo un medium, vamos a decirlo así, neutral entre la verdad y la audiencia, sino que también representaría, y esto ya muy trillado, pues, lo que la gente dice, lo que la gente piensa, lo que la gente necesita. De hecho, es usual escuchar periodistas de distintas líneas ideológicas afirmar, por ejemplo, a nosotros nos eligen todos los días.
¿Por qué lo hace? Bueno, para distinguirse justamente de los políticos que son elegidos cada 2 o 4 años, o 6 o lo que fuera. El punto es que para poder sostener ese lugar privilegiado que ninguna otra profesión ostenta, el periodista necesita instalar que no pertenece a una facción, o sea, que no representa a una parte. Caso contrario, por supuesto, jugaría en el mismo barro de la política, ¿sí? Ese es entonces lo que buena parte del periodismo, o eso es lo que buena parte del periodismo nunca le perdonó a 678, y esto va desde página 12 hasta Clarín. Es decir, la exposición de que ellos también pertenecen a una parte y que si representan algo, solo representan a su facción. A su vez, nótese que esta perspectiva podría interpretarse a favor de los que ven en el mileísmo y en el kirchnerismo como dos formas de populismo, por derecha y por izquierda respectivamente. Y no están del todo errados si entendemos eh, que por populismo, digo, esta idea de buscar una relación sin mediaciones entre el líder y el pueblo. Desde esa definición, parece que tienen razón. Sin embargo, desde un punto de vista, no sé cómo llamarlo, vamos a decirlo así, llamemos doctrinal, el kirchnerismo tiene una ventaja con el mileísmo en este punto, en el sentido de que la crítica al periodismo como representante del pueblo viene acompañado de la revalorización de la política como único espacio de representación popular a través de elecciones que no serán diarias, sin duda, pero que son, o deberían ser, quizás, ¿sí?, algo más profundas y racionales que la decisión de hacer un zapping. Disculpe que lo diga así, delata mi edad, pero se entiende, ¿no? O cambiar el video de YouTube que estamos viendo, en el canal de streaming. Por supuesto que la mayoría de nuestros políticos no estén a la altura y que su inoperancia explique la llegada de Milei, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que en la política, cabe decirlo, están representadas todas las partes, mayor o menor medida, o sea, no solo las del gobierno de turno, están las otras partes también. Para Milei, en cambio, la política es la casta, es una categoría directamente moral ya, y en ese sentido la ausencia de toda mediación, sea la del periodismo, sea la de otras instituciones o instancias, no importa acá, establecería una relación directa, ya no con toda la diversidad de ideas y posicionamientos representados en la política, sino con una sola postura. ¿Con cuál? Bueno, con la del líder, el líder, con la de él. Claro, ese líder que ha sido elegido no solo por el voto popular, sino también, como si esto no alcanzara, por las infalibles fuerzas del cielo.